3, 2, 1. Antecedentes del comercio exterior en México. La historia del comercio exterior en México se remonta a la época de la colonia española, cuando México se convirtió en el proveedor de materias primas de la metrópoli y limitó su desarrollo productivo, social y económico. Fue una época de explotación bárbara basada en el sometimiento de la población indígena, principalmente a través de la explotación de la mano de obra en las minas de materiales preciosos. La corona española monopolizó el comercio, prohibió inclusive que éste se realizara con otros países, propiciando un comercio cerrado al embargar barcos externos que llegaban a los puertos mexicanos. Los comerciantes españoles se regían mediante principios mercantiles y solo se permitía realizar el comercio en el puerto de Veracruz. El proceso de la acumulación originaria de capital en Inglaterra propició el surgimiento del capitalismo mercantil industrial que posteriormente repercutiría en nuestro país. La revolución industrial del siglo XVIII, la aparición de múltiples inventos, el desarrollo científico y tecnológico, así como la lucha entre la naciente burguesía industrial y los partidarios del mercantilismo, son solamente algunos de los factores que dieron inicio al libre cambismo. En México, la lucha armada de 1810 coayudó a la separación de este con España y al incipiente desarrollo del comercio con otras naciones. Ejemplo de ello es Inglaterra, que para ese entonces había desarrollado grandes negocios capitalistas. Fue entonces cuando México decidió abrir otros puertos marítimos al comercio. Al ya no estar bajo la tutela de España, Estados Unidos comienza a ver oportunidades de intervención en el país vecino, así como también Inglaterra y Francia, potencias europeas con las que México intensificó el comercio. Esta relación se vio afectada por la Guerra México-Estadounidense de 1847 y en 1867 con el derrocamiento del Imperio de Maximiliano, con el cual Francia abandona sus propósitos de expansión en nuestro país. En años posteriores, durante el Porfiriato y con la aparición de capitales financieros, México adoptó rasgos capitalistas y se formó como una economía primaria exportadora gracias a la inversión extranjera. El país se volvió dependiente del mercado y del capital externo. Durante esta época se hicieron grandes concesiones ferrocarrileras, mineras y agrícolas a Estados Unidos, debido a que este era el único país que quería invertir en México, iniciándose así la enorme dependencia que sigue hasta nuestros días. Es este periodo en el que los aranceles como ingreso fiscal toman una gran importancia dentro del presupuesto. El comercio exterior de México durante el Porfiriato creció enormemente debido a la paz preponderante que inyectaba la suficiente confianza a los grandes capitales financieros internacionales. En la época revolucionaria, el nivel de intercambio no disminuyó, al contrario, se incrementó gracias a la Guerra Mundial y principalmente a la exportación petrolera, que posteriormente se vio afectada con la Gran Depresión de 1929 y la expropiación petrolera de México. En 1940, México sufría una crisis económica debido a los rumores falsos que circularon entre los empresarios mexicanos, originando descontento en los inversionistas extranjeros, quienes se vieron en la necesidad de retirar su dinero del país y no autorizar más créditos a México. Entonces, para regular la entrada de mercancías, se pusieron trabas arancelarias y barreras no arancelarias. También se fomentó la exportación a través de programas que facilitaban a los productores mexicanos vender sus productos al extranjero. El proteccionismo estatal de México abarcó el lapso comprendido desde 1940 a 1982. La Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 de Estados Unidos establecía la obligación de participar en el GATT, con la amenaza de quienes se rehusaran se harían acreedores a la aplicación de sanciones compensatorias a productos que se consideraban, de acuerdo al Congreso, como subsidios en el exterior. Debido a lo anterior, en 1983, México se ve presionado por el exterior e inicia un proceso de inmersión al libre cambismo mediante políticas que establecían la apertura al comercio exterior a través de negociaciones internacionales, mismas que son las encargadas de regular las medidas fiscales y administrativas
De esta manera, México cambia su conducta proteccionista por una de carácter librecambista, eliminando barreras no arancelarias y sustituyéndolas por bajos aranceles. Inicia así su inmersión a un mundo globalizado que se ve reflejado en agosto de 1986 tras la integración de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. A partir de ese momento inició un proceso de apertura comercial que le permitió insertarse en la economía mundial, enfocándose a una nueva estrategia cuyos objetivos eran una política arancelaria acorde a las necesidades de la industria, negociaciones de tratados comerciales internacionales y apertura a la inversión extranjera. Es entonces que una acelerada apertura comercial se inicia con la entrada de México al GATT y con la entrada en vigor del Telecán, que ha definido la estructura del comercio de México.